¿Qué tal, amigos de Vida Sunred y Facción Rebelde? Hoy tengo para vosotros varios temas. El primer tema del que quiero hablaros es una noticia que ya lleva tiempo corriendo por redes sociales, que es la supuesta traición que ha sufrido Frank Cuesta, alias Fran de la Jungla. El segundo tema que tengo para vosotros es la entrevista que le hizo Wall Street Wolverine a Mario Conde, un personaje al que llevo tiempo siguiéndole la pista, que leí sus memorias y del que quiero daros algunas impresiones. Y por último quiero hablaros de la Surface Laptop. Saludos, Rafa. Quiero hablaros de la Surface Laptop, ese increíble chisme con un procesador, un SoC ARM y mi experiencia hasta la fecha. Así que vamos con el primer tema. Ya sabéis que, esto que comentó Frank, sabéis que Frank, que es un tipo que se ha hecho famoso, no tanto por su carrera en el tenis, que fue un tenista con cierto éxito, sino por su afición a los reptiles, a los animales, por ser herpetólogo y luego también por haber hecho varios programas de televisión tipo documentales sobre animales, haciendo muchas locuras. Como consecuencia del éxito que tuvo con esos programas de televisión, pues él compró una vasta extensión de terreno a la que él llama el santuario, que es una zona muy grande en Tailandia donde se dedica a recuperar animales. Es una inmensa reserva donde él tiene animales que algunos pues se dedica a curarlos y luego a soltarlos, bien a protegerlos de cazadores furtivos o de enfermedades, o bien a que estén ahí de forma permanente porque no se adaptan a la vida salvaje. De primera, Frank no es un tipo que te caiga muy bien. Es muy directo, grosero, rudo, mal hablado, con un carácter seco. Y de hecho es que él es así. Pero si vosotros sumáis algunos años, sabréis que una buena persona o una persona leal quizás no tiene una sonrisa en la cara, pero su comportamiento al final es lo que le define. Y los que tenemos algunos años sabréis que os habéis encontrado con gente de una amabilidad extraordinaria, pero de una miseria moral y de una vileza totales. Por lo tanto, al final la conclusión es que las apariencias engañan, obviamente. Yo creo que Fran es así. Es un tipo que incluso en sus entrevistas en El Hormiguero, el tipo dice que él es una mala persona, que él prefiere no tener amigos, que al final los amigos te acaban traicionando, que él prefiere estar solo, que no sé qué. Bueno, un tipo que tiene un carácter así demasiado seco, incluso desagradable. Pero, obviamente, todo lo que estoy diciendo yo ahora es pura especulación, porque yo no lo he visto en mi vida, no lo conozco, no soy amigo suyo, no he pasado tiempo con él. Lo único que sé es pues lo que he ido recopilando por ahí, porque además como persona me parece pues muy interesante. Creo que al final a Frank Cuesta lo que le define lo que él es, son sus actos. Como él es un tío con ese carácter que tiene, un tipo que no tiene miedo de exponerse al peligro, que es echado pa'lante, es el clásico español que en un momento dado tiene una percepción del riesgo muy baja, mucho arrojo. Pues el tío se enfrentó con cazadores furtivos en Tailandia que son una verdadera mafia. Una verdadera mafia cuyos tentáculos llegan hasta la policía. ¿Y qué ocurrió? Pues él estaba casado con una modelo que se llama Yuji y en uno de los viajes de la modelo, pues de su esposa, pues le introdujeron una cantidad muy pequeña de droga y Yuji fue condenada de una forma tremendamente severa por una cantidad de droga que en otros países pues no supone nada. Frank afirma que
que las pruebas estaban falseadas. Y Fran afirma que creo que fue una semana antes, los mafiosos hablaron con él y le dijeron: tú tranquilo, porque a tus hijos no los vamos a tocar. Y fue advertido. A partir de entonces empezó un periplo bastante doloroso para Fran. Él, debido a las condiciones de las cárceles en Tailandia, pues muchos días se levantaba a las 3, 4 de la mañana para llevarle comida a su esposa, para verla, para sobornar a guardias que de forma arbitraria pues le daban palizas y iban a por ella. Las condiciones de las cárceles en Tailandia os podéis imaginar, o sea, son horribles. La comida, si no tienes quien te la traiga, pues es horrible. Y la violencia y los abusos son totalmente impunes. Además, Fran estuvo moviendo cielo y tierra para que su mujer tuviera un juicio justo, un juez revisara aquello y la librara de la cárcel. Y ahí Fran, que ha sido siempre el típico votante de izquierdas del PSOE, con familia del PSOE, pues ahí vino la decepción de Fran con los políticos, ¿no? Incluso creo que con la Casa Real también les echa en cara que no movieran un dedo por ayudarla. Al final fueron, pues yo no sé si fue Messi o algún futbolista el que medió para que, pues yo que sé, al final Yuyi, su esposa, pudiera ver a sus hijos. Y al final, pues cuando vino una dictadura militar en Tailandia, creo que fue una jueza la que, pues por circunstancias de la vida, revisó el caso de su esposa y liberó a su esposa, porque encontró que no había base para un ingreso en prisión. Quiero decir con esto que Fran se desvivió por su esposa. Yo no sé si ya estaban divorciados o no. La cosa es que, bueno, en algún momento ellos se divorciaron, pero lo que sí sé es que en el momento de que ella salió de la cárcel, ellos ya estaban divorciados, pero aún así él siguió cuidando de ella. Su esposa vivía en su casa, él le buscó un psicólogo, cubrió sus gastos y él dice, yo sé que es mi exmujer, pero es la madre de mis hijos y yo siempre la voy a cuidar. Yo siempre la voy a cuidar, yo siempre la voy a querer. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que Yuyi, su ex esposa, encontró pareja. La pareja creo que fue el abogado de Yuyi. Y a partir de ahí, pues empezaron pues, un problema muy gordo. Resulta que según la ley tailandesa, Frank, al ser español, él no puede tener propiedades de tierras en Tailandia. Así que la propiedad del santuario, de la reserva animal, la titular era su esposa. ¿Por qué? Porque Frank se fiaba de ella. Él siempre ha dicho que tenían una muy buena relación, habían sido marido y mujer, había confianza y Frank pues puso en manos de su esposa la titularidad. En plan, oye, es mío, pero como yo no puedo tenerlo, lo tienes tú, sabiendo que en tus manos está segura. Pues a raíz de que, por lo visto, y esto hay que decirlo, siempre son palabras de Frank, a raíz de que ella esté saliendo, o sea, pareja de su abogado, pues se ve que el abogado la influenció a ella para que le dijera, mira, eso es tuyo, legalmente es tuyo, pues le dices a tu marido que o te paga un alquiler, o te lo compra, o se larga de ahí. Y eso fue lo que pasó. Es decir, la mujer le empezó a mandar mensajes diciéndole que tenía que pagarle un alquiler mensual, o comprárselo, o que se fuera. Obviamente esto es un palo, pero el palo mayor es la traición. Claro, yo quiero ser ecuánime aquí. Obviamente, de las dos versiones de la historia, yo solo tengo una versión. ¿Que ha pasado algo más?
Pues no lo sé. Lo cierto es que no lo sé. Solo tengo la versión de Fran. Pero vamos a hacer una especulación. Vamos a suponer que Fran tiene razón y lo que ha pasado es lo que él dice tal cual lo ha dicho. Por cierto, Fran tuvo un cáncer que lo superó. Creo que él dice que el cáncer, la enfermedad que tuvo, fue por lo muchísimo que sufrió cuando su esposa estaba en la cárcel. Ahora a Fran le ha venido otro golpe. Él ha hecho un directo contándolo, porque esto lleva ya tiempo ocurriendo. Creo que al final la cuestión ha quedado en que Fran le tiene que hacer 4 pagos, creo que de $50.000 o 50.000 euros a la esposa, para que la propiedad pase a uno de los hijos de Fran. Fran dice que sus hijos se han quedado muy decepcionados con la madre. Si todo esto es verdad, claro. Y bueno, pues Fran, me imagino que el tipo delante de la cámara habrá hecho de tripas corazón, pero si esto es así, es una traición. Si esto es así, es una traición como pocas. Porque ¿cómo es posible que tú te hayas desvivido por una persona, hayas sacrificado tanto por una persona y luego esa persona te haya devuelto tanto amor con esa moneda? Que alguno podría pensar, bueno, a lo mejor ella la culpa a él por su paso por la cárcel, porque ella fue al final a la cárcel por ser esposa o exmujer de. Podría ser así. Lo cual no quiere decir que él tenga culpa directa de su ingreso en prisión. Pero bueno, al final ya sabéis que los seres humanos racionalizamos cualquier conducta y decimos, te hago esto porque por la razón X. Nadie dice, yo hago esto porque soy así de malvado y de mala persona. No. Todos al final apelamos a un sentido de justicia, aunque sea una razón completamente distorsionada. Porque así somos los seres humanos. Nuestras motivaciones no son racionales. Utilizamos la razón para justificar nuestras decisiones egoístas, en la mayoría de los casos. A mí todo esto me hace pensar en algo que me preocupa cada vez más, que es el movimiento Red Pill o el movimiento Incel, del que ya os he hablado y de hecho ya he escrito en una revista en la que publico periódicamente. Para el que no sepa qué significa el movimiento Red Pill o píldora roja, o el movimiento Incel, que significa célibes involuntarios, es decir, personas que deciden de manera involuntaria, es decir, no porque ellos lo hayan querido así, mantenerse al margen de las relaciones sexuales, es decir, ser célibes como un sacerdote católico romano es célibe. Lo digo así porque los católicos ortodoxos no son célibes, o por lo menos obligatoriamente, o como requisito para optar al sacerdocio. Hay mucha gente que gracias al feminismo está tremendamente desencantado con el tema de las relaciones románticas. Y yo estoy convencido que toda esta gente ve en el asunto de Fran Cuesta un sesgo de confirmación. El movimiento Píldora Roja es un movimiento que está desencantado con las mujeres en general. Piensan que son personas interesadas, que el final de la gran mayoría de las relaciones románticas es un hombre que termina siendo abusado, utilizado económicamente y que en caso de ruptura va a pagar los platos y se va a convertir en esclavo, ya que las leyes actuales criminalizan al hombre por el hecho de ser hombre y favorecen a la mujer por el hecho de ser mujer, sin atender a ninguna consideración de justicia. Por desgracia, conozco algún caso literal, o sea, directo. Por supuesto que existen hombres malos. Por supuesto que existen hombres que abusan. Y me avergüenzo, como hombre que soy, de esas conductas. Pero no podemos dar por hecho que por el hecho de ser mujer, las mujeres nunca van a dar un falso testimonio y nunca van a hacer nada deshonroso. Por desgracia, las leyes actuales han dado tal poder a las mujeres
que muchas malas mujeres abusan de esa condición de poder legal sobre los hombres, aprovechándose de las ventajas en caso de divorcio, de separación o en caso de falsas denuncias que se producen y para las cuales no hay responsabilidad. Es increíble, o sea, vivimos en un mundo pero vivimos en un mundo que tiene tintes de distopía. ¿Y qué ocurre? Pues que hay mucha gente que ha tirado la toalla con el asunto del amor romántico, con la esperanza de encontrar una esposa, construir un hogar, una familia. Hay algunos que han tenido malas experiencias, hay algunos que han tenido una segunda mala experiencia y han dicho una y no más. El otro día me decía alguien, y no voy a decir el nombre porque no me ha dado permiso, alguien que es profesor, me decía que en su clase algunos alumnos se reconocían dentro del movimiento Red Pill o como incels, pero que ahora el porcentaje se acercaba a la mitad. Claro, ya sabéis que en redes sociales no puedes hacer una estadística porque las redes sociales tienen un poder de amplificación enorme. Pero yo cuando empecé a oír hablar del movimiento Red Pill y del movimiento incel en el mundo anglosajón, no ha tardado mucho en llegar al mundo de habla hispana y en tener ya nuestros propios referentes, es decir, nuestros propios influencers, podcasters, comunicadores que hablan de esto. Por cierto, el podcast Red Pill de un tipo, pues afortunadamente no es el típico incel puro o el típico Red Pill puro. Básicamente él lo que aboga, lo habréis visto, un tipo bien parecido, joven, de unos 30 años, con camisas de seda, que participa en debates. De hecho, ahora hace poco ha salido en un debate donde él ha estado con Greenfit, el cubano este que yo también sigo, que habla de artes marciales mixtas y también habla de temas de política. Es un cubano que vive en Estados Unidos y que es muy crítico con el socialismo, por supuesto. Un tipo muy interesante. El Red Pill español, aunque yo creo que él es de origen venezolano, pero bueno, él es un español de origen venezolano, no sé si por su familia o porque en la infancia vivió en Venezuela. Él realmente lo que aboga es por un modelo tradicional de familia. Hombre, mujer, hombres masculinos, mujeres femeninas, roles bien característicos, es decir, en un hogar, un hombre que hace labores de hombre, una mujer que hace labores de mujer, que son complementarios, que se respetan, que son socios iguales, pero que él pone mucho en valor, pues por ejemplo, el asunto de la fidelidad. Él pone mucho en valor el asunto de que una mujer o un hombre que han pasado por hipergamia, lo que llaman ahora hipergamia, es decir, que ha tenido numerosas parejas, ha sido promiscuo o promiscua, pues es una persona cuyas probabilidades de construir una relación de fidelidad, de compromiso y por lo tanto una relación sostenida en el tiempo, pues son muy bajas. ¿Por qué? Porque no está entrenado para ello. Porque el hábito de la hipergamia al final ha hecho que sea una persona que al primer problema va a desaparecer. Entonces, el Red Pill pues busca debatir con chicas feministas y sacar su argumentario, que afortunadamente no es el del cinismo anglosajón de tal. Pero es cierto que conozco a muchos y si seguís los contenidos del buen amigo de este canal, de Lobo Errante, a quien tuve el honor, el inmenso placer de entrevistar y le estoy muy agradecido, pues él en algunos de sus vídeos él habla también del movimiento MGTOW, o sea, hombres que van por su cuenta, es decir, gente que dice, mira, he tenido una mala experiencia, sinceramente, al final no aspiro a construir una familia porque ha habido mujeres que me han hecho daño, no quiero repetir la experiencia, me voy a organizar mi vida para vivir sencillamente, construir mi proyecto pero sin nadie más a mi lado y no arriesgarme a una segunda relación. A mí esto me parece triste, pero no me parece triste como decisión personal. Es decir, si alguien a nivel personal toma esa decisión, todas las decisiones me parecen respetables. Lo que me parece triste es que por culpa del feminismo
y por culpa de la politización, de la división y del enfrentamiento entre hombres y mujeres, hayamos llegado a un punto donde la política, porque esto es la asquerosa política, ha deteriorado y nos ha enfrentado a hombres y mujeres. Al final todo se reduce a lo que llevan mucha gente diciendo antes que yo. Esta política actual, que está hambrienta de más y más poder, prospera cuando nos divide. Hombres contra mujeres, heteros contra homosexuales, nacionalistas contra regionalistas, etcétera, etcétera. División, división, división y división. Divide y vencerás. Nos mantienen divididos, nos mantienen enfrentados y nos mantienen solos. ¿Para qué? Para que la clase política aristocrática tenga más y más poder. Porque un país en el que la gente está unida es un país que es capaz de hacer frente a los abusos de la clase política. Y los abusos de la clase política están llegando a un nivel de hartazgo. Cada vez vivimos peor. Asuntos como trabajo, vivienda, impuestos, ahorro y ahora seguridad dentro de nuestras fronteras por unas políticas migratorias enloquecidas y completamente irracionales. Yo no estoy en contra de la inmigración, estoy a favor, siempre lo digo y siempre lo diré, de una inmigración racional, pues están deteriorando todo. Es curioso que al final, si es verdad lo que vemos en redes sociales, gente como irlandeses del norte, y británicos se están poniendo de acuerdo. Gente que eran enemigos naturales se están poniendo de acuerdo para luchar unidos contra, pues en este caso, una inmigración que no se integra y que es un verdadero caballo de Troya. Toda civilización que ha caído porque el enemigo se ha metido dentro de las puertas y cuando empezó la guerra el enemigo estaba dentro y estaba fuera. Esto, mucho me temo, es lo que está pasando en muchas sociedades. Sociedades donde hay zonas no-go, la policía no entra en determinados barrios, sociedades que tienen sus propios tribunales religiosos paralelos a la justicia civil, sociedades donde hay una gran parte de la población que no se integra, ni quiere integrarse, y que aspira a que su elección privada religiosa sea la que determine la vida moral de la nación. No, de esto no voy a hablar mucho más, pero ya sabéis por dónde voy. Así que me parece triste que la clase política nos haya destruido el amor romántico. Es así de triste. Y obviamente yo no digo que esta ruina sea total, porque seguro que muchos dirán, pues Converso, yo estoy felizmente casado. Bien, o sea, no, obviamente la derrota no ha sido total y la victoria no ha sido absoluta. Yo me considero que estoy muy felizmente casado. Llevo ya 25 años casado. Sí, además lo he hecho este año. Felicitadme, gracias. Y como yo hay muchísima gente. El otro día decía el amigo Tejedor, por cierto, que está haciendo unos vídeos y unos podcasts muy chulos sobre iPad M1 como dispositivo único. Él decía que ahora que vive en una situación económica y en una vivienda más pequeña que la que tenía, dice, nunca he sido tan feliz como ahora, viviendo X personas en un apartamento. ¿Por qué? Porque al final, amigos, la felicidad no viene determinada por un alto estándar de vida. La felicidad nos la dan nuestras relaciones. Y si podéis tener muchos hijos, yo os animo a tener muchos hijos. Si podéis cuidar a vuestros padres, cuidad a vuestros padres. ¿Es un precio duro a pagar? Sí, os digo que lo es. Pero no hay nada que cause tanta satisfacción como saber que estás a la altura de las circunstancias. Y bueno, yo no voy a dar lecciones de nada porque estoy empezando y no quiero dar lecciones de nada, ni yo soy un modelo para nadie. Ni me considero una persona ejemplar, ni mucho menos. Bueno, fijaos cómo he hilado la situación, ¿no? El podcast de Frank de la jungla, la traición que ha sufrido,
Y al final a lo que iba es que seguramente que mucha gente del MGTOW y mucha gente, creo que además Lobo Ranter Lobo, corrígeme si me equivoco, creo que fue el propio Lobo el que él publicó también o republicó vídeos de Frank comentando lo que le había pasado. Y yo estoy seguro que muchos hombres, cuando ven lo que le ha pasado a Frank, digan, pues lo que nosotros pensamos. Y eso me parece lamentable. Tenemos un problema en el mundo occidental y en el mundo en general, que es una clase política hambrienta de quitarnos todo lo que tenemos. Y cuando digo todo, es todo. Todo, de meterse ya no solo en nuestros bolsillos y en nuestras libertades, sino meterse a opinar de lo más íntimo, cómo educamos a nuestros hijos, qué tipo de familia tenemos y si queremos ser solteros o queremos ser casados y tener muchos hijos o tener ningún hijo. Eso es decisión de cada uno. Y cuanto antes nos demos cuenta y abramos los ojos y nos quitemos de la clase política satánica que tenemos, maligna, depredadora, aristocrática, clasista, pues cuanto antes nos los quitemos de en medio democráticamente, mejor. Porque al final, ¿sabéis a lo que tiende toda clase política? La situación ideal. Venezuela, Cuba. Es decir, una sociedad tan debilitada, tan hambrienta, tan empobrecida, que no tenga fuerzas ni de pelear. Por eso creo que lo que está pasando en Venezuela en las calles es admirable y, por supuesto, hermanos venezolanos, mi amor, mi solidaridad, mi cariño, mi admiración, mi reconocimiento, pero la historia os contempla y la única forma de luchar contra la tiranía en el momento en el que estéis vosotros es pagar el precio. Lo digo desde España, pero lo digo desde España sabiendo que tenemos que poner nuestras barbas a remojar, porque nosotros vamos camino de esa misma situación, pero ni más ni menos. Y si no, os recomiendo un ejercicio muy sencillo. Si tenéis a algún venezolano en vuestro entorno, preguntadle. Seguramente lo encontraréis trabajando de conductor de Uber o habiendo montado un pequeño negocio, preguntadle. Oye, ¿tú crees que en España podría pasar lo que ha pasado en Venezuela? Bueno, pues yo conozco ya varios venezolanos porque aquí en Madrid hay muchos, por cierto, y todos los que conozco, gente trabajadora, algunos, gente muy profesional y con una alta calificación en lo profesional, y me dicen, todos, en España estáis recorriendo el mismo camino que nosotros recorrimos, ni más ni menos. Estamos siguiendo los mismos pasos de una agenda y de un manual que ya está preestablecido. Empobrecimiento, acumulación de poder, control de medios, más empobrecimiento, enfrentamiento, apoderamiento de la oposición y al final que el poder político sea todo. Bueno, hablando del sistema, quiero hablaros de otra. Quiero cambiar al segundo tema de este audio, que es la entrevista a Mario Conde. Uno de mis hermanos que compartimos la afición por escuchar a Mario Conde, pues me refirió a algo que es noticia en redes y sigue siendo noticia, que es la entrevista que The Wall Street Wolverine le ha hecho a Mario Conde. Entrevista larga en este formato que practican muchos, de la que luego salen pequeños shorts que viralizan aún más la entrevista. La entrevista, por supuesto, como cualquier entrevista de Mario Conde, no tiene pérdida, pero en el formato de esta gente, de Wall Street Wolverine y otros que hacen lo mismo, formato Joe Rogan, podcast largos donde al entrevistado le da tiempo a hablar, o sea, lo que no verás nunca en televisión. En televisión verás el formato Ana Pastor, preguntas para acorralar, para responda sí o no, enfrentamiento, o sea, lo que es la antientrevista, ¿no? Pues creo que Wall Street Wolverine ha hecho un pedazo de entrevista espectacular con una persona que, al estilo de las que se le ha hecho a Pérez Reverte y a otra gente que conecta muy bien con los jóvenes, pues ha salido una entrevista digna de ver. Ahora, quiero daros mi opinión sobre este tema. Bueno, primero, creo que Mario Conde es un tipo al que yo podría estar escuchándolo horas.
porque es brillante, es inteligente, es ameno, es didáctico, tiene muchos tiros, tiene una vida muy interesante y es una persona que con una agudeza mental mucho mayor que la de... O sea, si comparáis la entrevista entre Mario Conde y el líder de UGT que le hizo el de Worldcast, pues eso es como comparar a un indigente intelectual con un catedrático. Es decir, un tipo... Yo no fui capaz de ver la entrevista del líder de UGT, el señor este que no tiene nada que decir y al que nadie creyó, empezando por el propio Worldcast, el tipo este rubio con apellido alemán creo que tiene. Mario Conde, con la edad que tiene, que es un tipo ya con sus años, no sé si tendrá 60, si tendrá 70, pero estará camino de los 70 años. Es un tipo que ha sabido reinventarse, adaptarse a la tecnología, a Internet, a Bitcoin, y que está ahí con Wall Street Wolverine con una repercusión y una audiencia y una capacidad de influencia muchísimo mayor. Mientras que tenemos a los políticos de siempre, por ejemplo, un Pedro Sánchez, ya no te digo los del PP, que son la nulidad a nivel de comunicación, que son incapaces de llegar a estos medios, aparte se los van a comer, porque no van a decir nada, porque no tienen el carisma para engañar a nadie. Pues llega Mario Conde y brilla con luz propia. Mirad, yo me interesé de Mario Conde gracias a uno de mis hermanos que lo admiraba mucho, y cuando Mario Conde publicó su autobiografía en 2 volúmenes bien gordos, yo devoré la autobiografía de Mario Conde. Es un libro fascinante. O sea, el tipo no solo es un buen comunicador, sino que, como consecuencia de ello, es un magnífico escritor. Escribe un libro alucinante, contándote el poder desde dentro, contándote los entresijos de la banca, cómo funciona el Banco de España, lo increíblemente mezquinos que fueron tanto los socialistas, pero particularmente los del Partido Popular, lo tremendamente mezquinos, traidores, envidiosos, mediocres, malvados, controladores, corruptos, en fin. El libro es maravilloso, y eso que son 2 volúmenes exagerados, para leértelos en digital, no en papel. El tipo es brillante, es inteligente. Aquí la pregunta ¿es culpable sí o no? Y yo os digo mi opinión. Yo creo que él tiene razón en varias cosas que él dice. Yo creo que él tiene razón cuando él dice que el Banco de España fue a por él. Y lo explica muy muy bien cuando el gobernador del Banco de España se dedicó a ponerle zancadilla y a cambiar las normas para echarlo de la banca, porque Mario Conde un tipo que salió de la nada, es decir, a ser abogado del Estado, el más joven, a hacerse con el control de una farmacéutica, a ganar una pasta, porque no sé cuánto ganó, si 130 millones de dólares de la época, una cosa así, a hacerse con el control de Banesto, alguien que no había estado en los círculos de poder elitistas, que era un completo foráneo, ajeno, y que todo el mundo lo veía con recelo. Claro, lo veían con recelo los propios de la banca, pero cuando la clase política empieza a pensar que Mario Conde existe la posibilidad de que se postule a unas elecciones y que fuera presidente del gobierno con el carisma que tiene, que por supuesto, claro, el Aznar es otro líder del PP carente de carisma, es decir, una persona capaz de aburrir a las moscas, que genera desconfianza, o sea, un tipo anodino, soso, rancio, antipático, y un Mario Conde que todos los platós, todos los periodistas se dan tortas y que el tipo es brillante. Pues la clase política, lo que él llama el sistema, lo vio con profundo recelo y lo echaron.
También creo que él es verdad cuando él reconoce que él metió la mano en la caja de Banesto para pagar a la clase política porque todos lo hacían. Y el tío lo reconoce, ¿eh? Ahora, como siempre, yo solo tengo la versión de Mario Conde. Como decía antes con Frank, yo solo tengo la versión de Mario Conde. Si Mario Conde ha hecho más cosas, el tipo es lo suficientemente inteligente para ocultártelas, maquillártelas y venderte que es inocente. Tiene esa capacidad. Por lo tanto, yo no pongo la mano en el fuego por Mario Conde. No la pongo prácticamente por nadie. Pero por Mario Conde, pues yo no sé hasta dónde llega su culpabilidad y lo que hizo en Banesto. Ahora, que a mí, que soy un pardillo, me resulta convincente, por supuesto. Así que solo tengo un lado de la historia, un lado de la versión y no puedo decir mucho más. Pero por lo demás, creo que Mario Conde es una persona a la que hay que sentarse, hay que escuchar lo que él dice sobre el sistema y cómo está configurado los centros de poder de la sociedad, quiénes mandan y todo lo demás. Creo que tiene razón. Cuando él habla de Bitcoin, creo que tiene razón. Es muy interesante lo que ha dicho de Javier Milei. A ver, este Mario Conde siempre ha sido políticamente ambiguo, ¿no? Él siempre se ha considerado muy de izquierdas, pero a la vez un defensor de los paraísos fiscales, un defensor del control del gasto público, con lo cual eso lo aleja astronómicamente, lo aleja de la izquierda, que es la defensora del gasto público sin fin. Pero muy muy interesante. Además muy interesante porque, por ejemplo, él cuando habla de su paso por la cárcel, me parece una historia fascinante de superación personal. Un tío que tiene una disciplina a la hora de comer, a la hora de entrenarse y de cuidarse tremenda. Por cierto, no os lo conté, pero una vez que yo fui pues no sé si fue a Alicante, lo tuve en el tren, en el AVE, y luego lo tuve en el mismo hotel, que ya me pareció tremendo. Él estaba en el AVE leyendo a su bola. Luego cuando yo fui al hotel, él estaba en el mismo hotel que yo. Desayunó una Coca-Cola cero. Nada más. Se tomó una Coca-Cola cero para desayunar. O sea, un tío que tiene un control tremendo, tremendo, ¿no? Saltaba la comba en la cárcel, el tío practicaba atletismo, en fin. Un tipo muy interesante. Y luego también con el tiempo le dio por la espiritualidad oriental. Creo que le interesa mucho el tema del Tao, de la meditación. Creo que formó parte o fundó una asociación de espiritualidad, ha estado dando conferencias. Y eso a mí me dice otra cosa. Y es que es un tipo tremendamente curioso y eso hace o confirma lo inteligente que es. Y será lo que sea, yo no lo sé. Pero creo que entre escuchar al líder de UGT y escuchar a Mario Conde, bueno, y entre ellos hay una escala de grises enorme, vale la pena escuchar a Mario Conde. Bueno, termino con una nota brevísima, porque ya me quedan 6 minutos de podcast. Estos días estoy usando la Surface Laptop. Sabéis que todavía no he grabado mucho y ahora doy un cambio de tercio a la tecnología. La Surface Laptop es el portátil que ha sacado Microsoft con un SoC ARM, es decir, el chip que tiene este portátil es un chip que tiene la misma tecnología que tienen los teléfonos móviles y las tablets. Eficiencia, potencia, reposo, autonomía de batería, y es así. Estoy muy contento con él. De hecho, lo uso mucho como tablet. ¿Por qué? Porque una tablet, cuando yo estoy tumbado, que me imagino que muchos de vosotros tenéis la posición de tumbado, pues cuando estoy tumbado, y hay aspectos en los que destaca de manera sobresaliente. Primero, al estar tumbado, lo abro y claro, la parte del teclado la apoyo en mi caja torácica, con lo cual ya la pantalla está sobreelevada, ideal. Si estoy en el sofá, pues es un portátil, pongo un cojín debajo y lo consulto, ideal. Que la pantalla sea táctil, ideal. Esta es una de las cosas que echo de menos en los MacBook, en los MacBook Air, en los MacBook Pro, etc. El modo reposo, perfecto.
La batería dura, pero una cosa que me encanta y me parece sumamente útil, una cosa que me ha gustado mucho de los Mac, es el touchpad. El touchpad es tremendamente sensible, con lo cual acceder a la multitarea me parece ideal. Ya no solo la multitarea, cambiar de escritorio, maximizar todas las aplicaciones, minimizarlas todas. El touchpad es sumamente interesante. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho es poder usar 2 monitores externos más la pantalla. Eso me parece maravilloso. Lo uso poco, pero lo uso. A veces digo, no quiero tener el sobremesa encendido, pues conecto los 2 monitores externos. Eso es maravilloso. Así que estoy sumamente contento con él. Tengo que probar una cosa, porque ha habido un tipo que ha arreglado el asunto de VWSA, el subsistema de Android para Windows. Yo creo que Android es esencial que funcione en Windows. Las aplicaciones de Android son muy útiles en Windows y renunciar a ellas es una pérdida. Y ahora que que tenemos un chip ARM que va todavía mejor que el SQ2, que ya funciona bien, pues creo que es especialmente interesante. Así que amigos, con esto os dejo. Espero que hayáis disfrutado de estas 40 minutos de Vidas en Red, y ya sabéis que podéis escribirme a vidasenred@gmail.com, vidasenred@gmail.com, que tenemos un selecto grupo de Telegram donde puedes entrar gratuitamente y formar parte de la comunidad sin ningún tipo de coste, y que además tengo 2 maravillosos equipos en venta, y todo esto lo tenéis en las notas del podcast. ¿Quieres colaborar, apoyar Vidas en Red? Pues dame a conocer. ¿Quieres apoyar, colaborar en Vidas en Red? Pues cualquier ayuda es poca. En las notas del podcast tenéis formas de darle un abrazo de cariño a vuestro comandante en jefe converso. Esta es la República de Hombres Libres, la dictadura benévola de Vidas en Red, la isla de hackers y de hombres y mujeres libres de las injerencias de gobiernos hambrientos de poder. La mejor dictadura es una dictadura benévola que te deja hacer lo que quieras. Una dictadura libertaria. Qué contradicción, ¿verdad? Pues eso es Vidas en Red. Amigos, un saludo a todos y hasta pronto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.